Cordial saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la actividad 3, primera parte del proyecto. Es importante tener presente también la videoconferencia que se realizó para la explicación de dicho proyecto. En este orden de ideas es importante tener presente los tres momentos que se viven dentro del proyecto. En este caso vamos a hablar del ver, que es el primer momento que ustedes deben desarrollar para entregar. En este orden de ideas es importante tener presente que el objetivo general del proyecto es observar las situaciones problemáticas sociales referidas a su contexto inmediato que permitan seleccionar una en particular e identificar las causas, consecuencias y soluciones a la misma. Entonces es importante que ustedes tengan presente el enfoque praxeológico en el momento del ver, Constructores de la Nueva Colombia, el texto que se nos propone acá, y Diego Jaramillo, Una vida y una obra al servicio del hombre. Es importante que revisen estos documentos, le den una leída para que tengan un concepto más amplio sobre lo que se debe desarrollar. Del mismo modo, es importante tener presente que al seleccionar y presentar y argumentar el contexto real y cercano, en el cual se identifique la temática planteada para el grupo de trabajo y la problemática a resolver. Esto quiere decir que ustedes van a seleccionar una temática y en la temática van a ver cuál es ese contexto cercano o real que van a trabajar. Es importante tener presente que en este contexto real o cercano, pues sea un contexto en el cual ustedes puedan tener interacción con él. Entonces, supongamos, vamos a trabajar el adulto mayor. Está muy bien. ¿En dónde, cuál va a ser ese contexto que ustedes van a tomar? En el barrio Kennedy, en el hogar geriátrico, tal. Entonces, a partir de allí es donde van a iniciar esa investigación. Segundo, establecer la pregunta problema que se convierte en el norte del proyecto del curso. Entonces, ¿cuál es la pregunta problema que ustedes van a desarrollar? Entonces, deben primero seleccionar el contexto, segundo, elaborar la pregunta problema. Tercero, realizar entrevistas a los actores que pertenecen al contexto real y cercano y así analizar la información obtenida de modo que se pueda tener un panorama específico de las necesidades y aspectos que requieran el entorno para solucionar dicha problemática evidenciada. Y después es importante que ustedes descarguen acá, le dan descargar a la plantilla para que ustedes revisen qué es lo que deben entregar. Entonces es muy importante. Muy bien, entonces del mismo modo les recuerdo que la plantilla, el trabajo se debe entregar el domingo 26. El domingo 26 vamos a mirar unas cosas que yo les decía en la presentación que les hice en la videoconferencia. Entonces primero deben tener en cuenta selección y argumentación del contexto, por qué escogen este contexto, cuál fue la idea que les llamó la atención. Del mismo modo, la pregunta problema que ustedes deben desarrollar, las entrevistas a los actores y como último momento deben realizar el análisis de las entrevistas. Esto es lo que ustedes van a hacer cuando abran la guía y la vayan a desarrollar. Entonces es importante que tengan presente que al momento de ustedes bajar la guía van a encontrar lo siguiente. Lo que encontrarán es, primero, la información que ustedes deben poner en la portada. Entonces, el nombre de los integrantes, el NRC del curso, deben borrar esto que aparece acá. Del mismo modo, el nombre del docente, bueno, y los datos. Después aquí podemos ver en la plantilla, como lo decía, el primer momento, selección y argumentación del contexto. Acá se dan unos ejemplos que ustedes los pueden revisar, deben borrar eso, después deben colocar su información, del mismo modo la pregunta problema, aquí se nos da hay un ejemplo de formulación de una pregunta problema, y después las entrevistas, se nos dice cómo deben ser las entrevistas, dice que como mínimo 2 personas, y luego el análisis, y deben colocar las referencias de lo que pues hayan citado y pues colocar la respectiva bibliografía. Entonces es importante, muchachos, que tengan presente estas indicaciones para la elaboración de su proyecto. De igual forma, si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirme, estaré siempre atento para responder a sus preguntas.